Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí, de verdad. Espero que estén teniendo un día genial, lleno de energía positiva y listos para un nuevo chismecito. Porque hoy, amigos míos, nos vamos a meter en un berenjenal de aquellos. Vamos a hablar de algo que, como dice el título, ha explotado, ha provocado que alguien se mude y ha puesto a periodistas en el punto de mira. ¿Intrigados? Pues agárrense que vienen curvas. Antes de que nos lancemos de cabeza a este salseo, quiero recordarles que si les gusta el contenido que traigo cada semana, si disfrutan de mis teorías conspirativas, mis análisis profundos y sobre todo, si les gusta echarse unas buenas risas conmigo, no se olviden de suscribirse al canal. Es gratis, me ayuda un montón y así no se pierden ni una sola de mis locuras. Ya saben, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos compete hoy. Hoy vamos a desentrañar una situación que ha estado cociéndose a fuego lento y que, de repente, ha estallado como una bomba. Una situación que involucra a una figura pública llamada Demet, una mudanza forzada y, lo que es aún más grave, a periodistas que ahora se sienten amenazados. Es un cóctel explosivo de rumores, acusaciones y consecuencias que vamos a intentar entender juntos. Para empezar, hablemos de Demet. Sin dar nombres completos ni detalles que puedan comprometer su seguridad, vamos a describirla como una persona con cierta influencia, alguien que ha estado en el ojo público durante un tiempo y que hasta ahora había mantenido una imagen relativamente limpia. Digo relativamente porque, como todos sabemos, nadie está exento de polémicas, pero en general, Demet se había mantenido al margen de grandes escándalos. Digamos que su carrera había sido una autopista, con algunos baches pequeños, pero sin grandes derrumbes. Conocida por su participación en causas sociales, su imagen pública era cuidadosamente gestionada, proyectando una figura de responsabilidad y compromiso. Todo esto cambió cuando empezaron a circular rumores sobre ciertas acciones suyas, acciones que, de ser ciertas, podrían considerarse bastante cuestionables. No voy a entrar en detalles específicos sobre estos rumores, porque la verdad es que no quiero contribuir a la desinformación ni difamar a nadie. Lo importante aquí es entender que estos rumores fueron el detonante de todo lo que vino después. Imaginen un reguero de pólvora que al encenderse prendió toda la mecha. Estos rumores, que comenzaron en susurros en redes sociales y blogs de cotilleo, pronto se convirtieron en un torbellino de especulaciones. Se hablaba de malas prácticas en su fundación, de favoritismos en la concesión de proyectos, e incluso de acusaciones más graves relacionadas con el manejo de fondos públicos. Eran acusaciones graves que, de ser probadas, podrían hundir su reputación y su carrera. Y es que casi de forma simultánea, otra persona, a la que llamaremos Juan, se vio obligada a mudarse de su casa. Juan, según lo que he podido averiguar, tenía algún tipo de relación con Demet, una relación que se vio directamente afectada por los rumores que circulaban. No sabemos si la mudanza fue voluntaria o forzada, si se debió a amenazas directas o simplemente a la presión social, pero lo cierto es que Juan tuvo que abandonar su hogar. Juan era, según algunas fuentes, un colaborador cercano de Demet, alguien que había trabajado con ella en varios proyectos y que conocía detalles importantes sobre su funcionamiento. Su repentina mudanza despertó aún más sospechas y alimentó las teorías conspirativas que ya circulaban. ¿Estaba huyendo de algo? ¿Sabía demasiado? ¿Se sentía amenazado? Las preguntas se multiplicaban y la prensa empezó a investigar a fondo. La relación entre Demet y Juan, que antes se percibía como profesional y cordial, ahora se examinaba con lupa, buscando cualquier indicio que pudiera conectar los rumores con la realidad. Aquí es donde entran en juego los periodistas. Algunos medios de comunicación empezaron a investigar la historia, intentando conectar los puntos entre los rumores sobre Demet y la mudanza de Juan. Y claro, como suele ocurrir en estos casos, no todos los periodistas actuaron de la misma manera. Algunos fueron más cautelosos intentando verificar la información antes de publicarla, mientras que otros se lanzaron de cabeza, publicando noticias sensacionalistas sin contrastar la veracidad de los hechos. La prensa se dividió en dos bandos, aquellos que apostaban por la prudencia y la investigación rigurosa, y aquellos que buscaban la primicia a toda costa sin importar las consecuencias. Los primeros se dedicaron a entrevistar fuentes, recopilar documentos y analizar la información con objetividad. Los segundos, en cambio, publicaron titulares llamativos y artículos llenos de especulaciones, basándose en rumores y fuentes anónimas.
Esta disparidad de enfoques generó aún más confusión y alimentó la desconfianza del público hacia los medios. Esto, como se pueden imaginar, enfureció a Demet, quien consideró que los medios estaban difamándola y poniendo en peligro su reputación. Y aquí es donde se produce la explosión, a la que hace referencia el título del vídeo. Demet, sintiéndose acorralada, decidió responder a las acusaciones, pero no de la manera más inteligente, digamos. En lugar de desmentir los rumores con pruebas concretas, Demet optó por atacar a los periodistas que la estaban investigando, acusándolos de mentir, de manipular la información y de estar movidos por intereses ocultos. Incluso llegó a publicar nombres y fotos de algunos de estos periodistas en sus redes sociales, lo que obviamente los puso en una situación muy vulnerable. Su estrategia fue la de victimización, presentándose como la víctima de una campaña de desprestigio orquestada por sus enemigos. En sus redes sociales publicó mensajes incendiarios, acusando a los periodistas de ser mercenarios de la información y de difundir noticias falsas. Su discurso, cargado de ira y resentimiento, encontró eco en sus seguidores, quienes comenzaron a acosar e intimidar a los periodistas en redes sociales. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente preocupante. Porque como resultado de esta campaña de desprestigio, algunos de los periodistas que estaban investigando el caso han recibido amenazas, tanto en redes sociales como de forma directa. Algunos han tenido que cambiar sus rutinas, otros incluso han tenido que solicitar protección policial. El acoso y las amenazas se intensificaron, llegando a límites intolerables. Algunos periodistas recibieron mensajes de odio y amenazas de muerte en sus perfiles de redes sociales. Otros fueron objeto de seguimientos y hostigamientos en la calle. La situación se volvió tan grave que algunos medios de comunicación decidieron retirar a sus periodistas de la investigación, temiendo por su seguridad. La libertad de prensa se vio seriamente amenazada, y el derecho a la información del público se vio coartado. Es una situación muy grave porque atenta directamente contra la libertad de prensa y contra el derecho a la información. Los periodistas, como sabemos, tienen la responsabilidad de investigar y de informar sobre temas de interés público, y no pueden ser amenazados o intimidados por hacer su trabajo. La libertad de prensa es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática. Permite que los ciudadanos estén informados, que puedan formar su propia opinión y que puedan exigir cuentas a sus gobernantes y a las figuras públicas. Cuando se ataca a la libertad de prensa, se ataca directamente a la democracia y se socava la confianza del público en las instituciones. Ahora bien, ¿podemos sacar en claro de todo esto? En primer lugar, que los rumores, por muy jugosos que sean, no son pruebas. No podemos juzgar a nadie basándonos únicamente en lo que se dice por ahí. La presunción de inocencia es un principio fundamental del derecho. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario en un juicio justo. No podemos condenar a nadie basándonos en rumores y especulaciones. Debemos esperar a que se investiguen los hechos y a que se presenten pruebas sólidas antes de emitir un juicio. En segundo lugar, la libertad de prensa es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática, y que debemos proteger a los periodistas de cualquier tipo de amenaza o intimidación. Los periodistas son los guardianes de la verdad. Su trabajo es investigar, informar y denunciar los abusos de poder. Si no protegemos a los periodistas, permitimos que la corrupción y la impunidad se propaguen. Debemos defender su derecho a informar libremente sin miedo a represalias. Y en tercer lugar, que las figuras públicas, por muy poderosas que sean, deben ser responsables de sus actos y asumir las consecuencias de sus decisiones. No pueden utilizar su influencia para atacar a quienes las critican o las investigan. Las figuras públicas tienen una responsabilidad social. Deben actuar con transparencia, honestidad y ética. No pueden utilizar su poder para silenciar a sus críticos ni para manipular la información. Deben asumir las consecuencias de sus actos y rendir cuentas ante la sociedad. Esta historia, como ven, tiene muchos matices y muchas aristas. Es un recordatorio de lo fácil que es que se difundan rumores, de lo rápido que se puede dañar la reputación de alguien y de lo importante que es proteger la libertad de prensa. Además, nos muestra la importancia de la ética periodística y la necesidad de contrastar la información antes de publicarla. También nos revela la fragilidad de la reputación y la facilidad con la que se puede manipular la opinión pública. En resumen, hemos visto cómo una serie de rumores sobre una figura pública, Demet, han provocado una mudanza forzada y han puesto a periodistas en el punto de mira.
Hemos analizado las consecuencias de la difusión de información no verificada y la importancia de proteger la libertad de prensa. Y hemos reflexionado sobre la responsabilidad de las figuras públicas a la hora de gestionar las críticas y las investigaciones. Pero más allá de los hechos concretos, esta historia nos invita a reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación en la sociedad, la importancia de la ética individual y colectiva, y la necesidad de defender los valores democráticos. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya hecho reflexionar sobre estos temas. A mí me parece que es fundamental que estemos informados y que seamos conscientes de los peligros que acechan a la libertad de expresión. Debemos ser críticos con la información que recibimos y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Debemos apoyar a los periodistas que hacen su trabajo con honestidad y valentía. Y debemos exigir a las figuras públicas que sean responsables de sus actos y que rindan cuentas ante la sociedad. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. De verdad, valoro muchísimo su tiempo y su atención. Espero que hayan disfrutado del contenido y que se hayan entretenido un ratito. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Demet actuó correctamente al atacar a los periodistas? ¿Piensan que los medios de comunicación deberían ser más cautelosos a la hora de publicar información no verificada? Me interesa mucho conocer su opinión. ¿Creen que Juan hizo lo correcto al mudarse? ¿Qué medidas creen que se deberían tomar para proteger a los periodistas que son amenazados por hacer su trabajo? Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, le den un buen like, lo compartan con sus amigos y familiares, y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, es gratis, me ayuda un montón y así no se pierden ni una sola de mis locuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día genial. Chao, chao.